Hola a toda la comunidad del Instituto Rosario Castellanos. Mis compañeras Noemí Rodríguez, Emma Tarinda, Jacqueline Vázquez y su servidora Rosa María Estrada presentamos a ustedes nuestro trabajo prototípico. Esperamos sea de su agrado. De acuerdo a los datos estadísticos registrados recientemente, muestran que los hogares de la Ciudad de México sufrieron la pandemia con mayor crudeza, ya que una gran cantidad de hogares con niños se incrementó la violencia, oponiéndose a los hogares donde no hay niños. Como todos sabemos, la pandemia trajo diversidad de daños colaterales. Los primeros fueron reflejados durante el confinamiento, en donde se violentó principalmente a niños, mujeres y personas de la tercera edad. Un análisis arrojó que las llamadas de auxilio fueron hechas con mayor frecuencia en zonas donde los habitantes cuentan con un nivel de estudios básicos, principalmente primaria. Con el cambio de modalidad que hubo de línea a presencial, fue como pudieron detectar la violencia que se ejercía sobre la menor, pero esto ayudó a que la familia recibiera la atención. Lupita comenzó a tener problemas para relacionarse con sus compañeros. Era agresiva, su comportamiento era rebelde o desafiante. Y obviamente tuvo problemas con su rendimiento escolar. A través del programa de prevención y atención a la violencia familiar que presenta la Secretaría de Salud, fue como la familia pudo recibir la ayuda que necesitaba, uniendo así los lazos de amor que necesitaba. Realizar la entrevista a la señora Araceli y escuchar su testimonio de cómo ella ejercía violencia hacia su menor hija, pudimos darnos cuenta que en realidad este tipo de actos que la mayoría de las veces la sociedad castigamos muy fuerte y juzgamos, condenamos, nos hace ver otro punto de vista, ya que al escucharla las diferentes circunstancias que ella no pudo controlar en su vida fueron las causas que hicieron que ella ejerciera este comportamiento. Es de entenderse que ella se quedó sin empleo, que no tenía recursos, que el nivel de estrés estaba a tope en su vida, entonces ella inconscientemente ejercía este tipo de actos hacia su hija sin siquiera darse cuenta, ¿no? Porque ella decía que era lo normal, que era ella el que estaba educando a su hija, sin saber el daño que le estaba ocasionando. En lo particular a mí me causa empatía y me causa, al conocer su caso, ya que podemos observar las dos partes de esta situación y se reconoce también que la señora esté tomando ya ayuda y que esté tratando de salir adelante con su hija. La enseñanza que nos deja pues puede llegar, que no se... También pues la finalidad de este estudio, de esta investigación, pues es promover y informar y dar a conocer pues que existen medios que pueden ayudarnos a combatir este tipo de actos en la familia, tanto para las víctimas, para los victimarios, y así tener una mayor conciencia para como sociedad para que este tipo de conductas no siga permeando y genere más conflictos. Buenas tardes, compañeros, buenas tardes, profesor. En este momento vamos a hablar de la violencia familiar en tiempos de pandemia. Muchos de nosotros podríamos decir que en mi casa no pasó, que en mi familia no pasó, pero la realidad creo que es otra. Sí pasó, ya que tuvimos que modificar nuestra conducta, tuvimos que modificar nuestro actuar y de alguna manera empezamos a transformar nuestra vivencia diaria. En este caso nos tocó entrevistar a Araceli. Araceli es una mujer de 37 años,
que nos abrió las puertas de su casa para poder recibirnos y hacer una entrevista. Se fue dando la entrevista, poco a poco fue fluyendo, pero al reconocer ella en las preguntas que se le hicieron sobre violencia, ella reconoció que sí hubo violencia en su casa, que sí hubo violencia y sobre todo hubo violencia con su pequeña, que se llama Lupita. Lupita es una niña que brinca, salta y corre todo el día. Y Araceli es una mujer que ha trabajado desde muy joven y entonces sus jornadas laborales eran muy largas. No estaba acostumbrada a batallar con Lupita y entonces al decretar la autoridad el confinamiento, Araceli se ve en la necesidad de quedarse en casa cuidando a Lupita. Y entonces aquí es cuando se enfrenta realmente el hacer la vida cotidiana con Lupita, y Lupita es una niña que le cuesta trabajo centrar su atención en una pantalla para tomar clases virtuales. La violencia fue creciendo día a día y momento a momento, y los castigos también. Entonces Araceli reconoce que esa violencia provocó en Lupita un atraso ahora en cuestiones de aprendizaje, ya que a Lupita le cuesta centrar su atención, convivir con sus compañeros y establecer relaciones de amistad. Por eso es que es muy, muy enriquecedora esta entrevista con Araceli y creo que nos deja mucha enseñanza de cómo es que sí debemos de reconocer la violencia que vivimos en esta pandemia. Gracias.